Pues ya es jueves 2 de enero, todavía dentro del tiempo de Navidad. Vamos a seguir meditando las palabras de Dios. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono, en el que vamos a seguir meditando con esa alegría y el gozo que debe permanecer de Jesús en nuestro corazón. La primera lectura es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos del 22 al 28. Yo creo que la primera invitación que nos hace el apóstol San Juan es a permanecer. Yo les he dicho que cuando hay una palabra que se represente varias veces en la lectura, hay que tomarla en cuenta porque algo quiere decirnos con esa palabra del Señor. Y hoy la palabra permanecer, el verbo permanecer viene 6 veces. Y viene permanecer primero nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, que permanezcamos. Cuando tú comulgas, a veces se te olvida a quién llevas y aunque esté ahí presente, ya no permanece en ti porque tú ya no permaneces en él, porque tú ya pasaste a tu vida normal. Y San Juan nos dice que tenemos que permanecer en Cristo para que Él permanezca en nosotros. Y también pertenecer, dice, que la palabra permanezca en nosotros. Esa palabra que escuchaste en el ambón, que no la oíste, la escuchaste, debe de permanecer en ti. Por eso la tienes que rumiar, tienes que meditarla en el corazón para que permanezca en ti y entonces pueda volverse realidad en tu vida, pueda volverse acción. Y esa es la manera como va a ser el cumplimiento de la promesa del Padre, porque dice que la promesa del Padre es que obtengas la vida eterna y solamente puedes obtener la vida eterna a partir de permanecer. Dice, si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en él, y en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. O sea, permanecer en Cristo, que Cristo permanezca en nosotros, que su palabra permanezca, que no sea como leer una noticia y que luego ya nos olvidamos de ella, que sea realmente una palabra que mueve nuestro corazón, porque también, y nos lo advierte San Juan, hay personas que nos van a distraer, que nos van a tratar a llevar a cosas diferentes a las que nos está enseñando la palabra de Dios, porque dice, les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. O sea, hay muchas personas guiadas por el enemigo. En la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson y en la diferentes películas que hablan de Jesús, representan a veces el diablo que siempre anda detrás de ti y se pone atrás y te sopla el oído y entonces te enojas y entonces te peleas con tu hermano y entonces, pues ese es el diablo y toma muchas formas. Todos aquellos que tratan de alejarte de la palabra de Dios son anticristos, son personas que los que dice tratan de inducirte al error. Pero algo muy hermoso dice, recuerden que la unción que de él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanza de nadie. Esta unción que es verdad y no mentira, los ilustrará a través de todas las cosas. Permanezcan pues en él como la unción les enseña. ¿Cuál unción, mis hermanos? ¿Y cuál espíritu? Pues es en tu bautismo. Se te hacen 2 unciones, una en la cabeza, una en el pecho primero y una en la cabeza. Se hacen las 2 unciones y luego el Espíritu Santo entra en ti. Entonces, por eso esa unción que recibiste es la que te da la fortaleza para salir adelante. Y ahorita lo vamos a enlazar esto con el Evangelio. El Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos del 19 al 28. Y aquí nos habla, es como una continuación de la primera lectura, porque a través de la permanencia de Cristo en mí y yo en él, es como yo puedo dar un verdadero testimonio de quién soy y de cuál es mi rol en este mundo. Eso es lo primero, dar un testimonio como Juan el Bautista. Dice, este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Es bien importante, mi hermano, para que tú des un buen testimonio, tienes que tener claro quién eres tú y qué eres tú. Porque nosotros somos pecadores, somos esa parte imperfecta que Dios trata de perfeccionar y que lo va a conseguir hasta que lleguemos a estar con él. Nosotros durante el bautizo, como decía ahorita, nos ungen en la cabeza, nos ungen en el pecho,
entra el Espíritu Santo en el momento del agua y de la fórmula bautismal que Jesús dijo, yo te bautizo, Antonio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entra el Espíritu Santo, no se posa, entra a nosotros. Y con el bautismo quedas configurado, y esas son las tres cosas como debes de dar testimonio. Como bautizado, tú estás configurado con Cristo como sacerdote, profeta y rey. Seas hombre o mujer, esas tres configuraciones tienes tú con Cristo. Estás configurado con Cristo sacerdote y tienes que dar testimonio. Obviamente no fuiste ordenado sacerdote, ni yo fui ordenado sacerdote, yo fui ordenado diácono. Pero en el bautismo fui configurado con Cristo en el sacerdocio común de los fieles, así se le llama. No es el orden sagrado, es el sacerdocio común de los fieles, y ese me habilita y me responsabiliza o me obliga a participar en las actividades litúrgicas de la iglesia, en ir a misa, participar como lector, participar como ministro, participar en los diferentes roles que puede haber dentro de la liturgia. Eso es ser el sacerdocio común de los fieles. Y también derivado de ese sacerdocio me configura como profeta. ¿Qué significa ser profeta? Ser profeta significa hablar en el nombre de Dios. Y entonces ahora nosotros como bautizados, que eso es lo que se nos olvida, y yo cuando bautizo a niños, la predicación va para los adultos, para que recuerden esto, que nosotros tenemos esos compromisos como bautizados. Somos sacerdotes en el sacerdocio común de los fieles, y eso nos obliga y nos lleva a participar en las actividades litúrgicas. Somos profetas porque tenemos que hablar en nombre de Dios. Nuestra palabra debe ser una palabra que glorifique, que santifique, no una palabra que maldiga. No debemos de decir maldiciones, debemos decir malas palabras. Somos hablar en nombre de Dios, hablarle de Dios a nuestros hijos, hablar de Dios. Claro, no vas a ir a hacer labor de proselitismo en el trabajo, pero a la hora de la comida de repente puedes sacar el tema y hablarles. A mí me encanta porque a veces en mi último trabajo me preguntaban y empezaba yo a hablarles de la palabra de Dios. Claro, no puedes predicar abiertamente porque sería proselitismo y no está permitido. Sacamos a Dios de todos lados, pues obviamente en el trabajo. Pero también te configuras como rey, sacerdote, profeta y rey. Pero yo les decía, cuando era Jesucristo Rey del Universo, a los padres de familia que estaban en la misa, que me tocó hacer la celebración de la palabra y predicar, yo les decía, ustedes se consideran reyes de la casa. ¿Y por qué son reyes? Y si ya me decían, pues me atienden muy bien, etcétera, etcétera. Pero yo les decía, ojo, porque el ser rey no es como un ser como los reyes de este mundo, que quiere que la gente los sirva y los atienda. El ser rey es ser un rey como Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Tú como configurado con Cristo como rey, tienes esa dignidad de ser hijo de Dios, pero tienes ese compromiso de amar al prójimo, de amar a tus hermanos y de servir siempre que puedas a las demás personas. Ese es el compromiso de ser sacerdote, profeta y rey. Y también la otra enseñanza que nos dio Juan el Bautista aquí, nos da una pastilla de Ubicatex. Nos ubican quiénes realmente somos y cuál es realmente nuestra autoridad en la iglesia. Porque siempre en algunas parroquias, allá en Tumbuctú, hay personas que se creen los dueños de la iglesia, que se creen hasta más que el padre y no quieren ni que nadie se acerque y no quieren que no se haga nada que ellos no autoricen. En una parroquia un día fui a hacer una celebración, en otra parroquia que no era en la que yo estaba, y me dice una de las personas que ayudan ahí de las del equipo de liturgia, ya saqué a esta persona que estaba ahí, siempre viene y nomás está molestando. Y le digo, ¿a quién? Un indigente que viene y se pone y se sienta. Y le digo, oiga, y estaba haciendo escándalo, no, todavía ni empezaba la celebración. Pero siempre viene y se sienta, y a veces no me doy cuenta hasta cuando lo veo, vengo y lo saco. Digo, ¿por qué lo saca? Pues es que da mal aspecto que esté ahí sentado. Nos creemos dueños. Juan el Bautista, que él tenía, fíjense, a diferencia de Jesús, que nació en un pesebre y que es hijo de un carpintero, Juan el Bautista nació de la dinastía sacerdotal. Era hijo de un sacerdote y de una madre del linaje de David. Era más probable que lo confundieran con el Mesías y que él pudiera aprovecharse de eso. Y él dice, no, yo no soy. Yo ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias. Yo tengo que disminuir para que él crezca. Él es el que verdaderamente trae la autoridad para separar el trigo de la cizaña.
sea, esa es la pastilla de Ubicatex que muchas personas necesitamos porque estamos en la iglesia y nos creemos dueños de la iglesia. Tenemos que recordar que somos pecadores, que somos necesitados de la misericordia de Dios, pero que somos también, pues no sé si merecedores, a lo mejor no merecemos la misericordia de Dios, pero como hijos suyos la tenemos a nuestra disposición y eso es lo que tenemos que también nosotros hacer durante nuestra vida diaria. O sea, ser portadores de esa misericordia de Dios, tratar a la gente con misericordia en cualquier ámbito en el que tú trabajes. Todas las personas que se acerquen a ti, recuerda que también son hijos de Dios y también merecen la dignidad de Dios. Entonces recuerda, somos sacerdotes, profetas y reyes, pero no en el sentido de Cristo. Somos sacerdotes porque participamos en las actividades litúrgicas, debemos de participar. Somos profetas porque debemos de hablar de la palabra de Dios y somos reyes porque debemos de estar al servicio de los demás. Entonces, ese es el testimonio y todo eso solamente se logra si permanece Cristo en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y si su palabra permanece en nosotros y la hacemos vida en nuestra vida diaria, valga la redundancia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Ánimo, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que seas feliz hoy y siempre. Cuídate mucho, que estés bien.